compañeros. Claudia, buenas noches. Bueno, alrededor del concepto de hecho literario, he transcrito la entrevista que llevé a cabo. Se hizo con una licenciada en literatura que tenta una función académica en la coordinación de un colegio de educación básica primaria y preescolar. Me parece que es un abordaje interesante, es un abordaje que, si bien en principio podría parecer algo distante del objeto al que nosotros manejamos en nuestro ámbito académico propiamente universitario, y donde tenemos de alguna forma un concepto, podría decirse, un poco más eh, amplio o demasiado enriquecido por la naturaleza de lo que estudiamos. Sí es un paso previo en el concepto formativo, y lo que puede llegar a aportar la literatura en sentido amplio, y aquí entramos a hablar pues propiamente del hecho literario. Considero que los aportes que hace la licenciada son muy importantes, son aportes hechos a partir de unas preguntas que se formularon específicas alrededor del concepto que también de manera muy sucinta trato de puntualizar en la introducción de la entrevista, con otros aspectos muy básicos pues tomados de las lecturas. Alrededor de dichas lecturas, digamos que para puntualizar un poco las cosas que más me llamaron la atención y que considero relevantes para extraer, bueno, son fundamentalmente, por supuesto, está el tema de los elementos como tal del hecho literario y sus correlativos en principio. Nos referimos puntualmente al tema de los escritores, los libros y los lectores. Entonces tienen una correlación pues, respectivamente con lo que son creadores, obras y público. Aquí hallamos un concepto de un circuito que se da entre arte, técnica y comercio. Este circuito, de alguna forma, es el que une a los individuos definidos con una colectividad más o menos anónima. Este concepto, digamos que encara de una manera de nuevo amplia, y creo que todas las concepciones y propuestas que se hagan alrededor del hecho literario eh, tienen esa particularidad que se van a quedar cortas, considero yo, y puntualizarlo no es para nada fácil. De hecho, pues mirando por ejemplo la parte de las lecturas de Scarpidi, cuando se hacía el análisis de qué es literatura como tal, hasta dónde puede llegar, el concepto de la clasificación. Hay unos países donde determinadas páginas suman, otras suman como o restan y dejan de ser literatura. El tema de las traducciones, que hace que un país se vea sumamente rico cuando puede llegar a ser la misma obra. El tema de lo que es literatura que está en medios no literarios propiamente dicho, como en los periódicos que tienen dichas secciones. Entonces digamos que hay una amplitud muy, muy vasta, y, y realmente pues aquí nos ocupa por supuesto tratar de puntualizarlo para ver nuestra cercanía donde está ese hecho literario y cómo se manifiesta. Aunado a la entrevista, yo haciendo ese análisis de mirar el entorno propiamente dicho, eh, revisaba, digamos, mi entorno laboral. El entorno laboral donde yo me muevo es el tema comercial, ventas, etcétera. Es, digamos, la parte principal del objeto en la compañía donde laboro. Y a partir de eso uno ausculta de pronto en otros sectores con los que tiene alguna cercanía. Y creo que es un lugar común, particularmente hablando del país y bueno, en la zona o la región donde yo me muevo, que no hay un concepto como tal de afianzado hacia la literatura. Es decir, ni hacia el autor, ni hacia el libro como tal, ni obviamente ni hacia la obra. Entonces el público como tal está, por decirlo de esa forma, lo considero yo, en una fase muy pasiva aún, y en esto considero que fue un acierto, de alguna forma, haber
guiado la entrevista hacia una docente en esa área, digamos, y en ese nivel educativo, porque indudablemente ese nivel formativo es el que necesariamente debe ser el primer acercamiento en conjunto con la familia, pero bueno, el tema de la familia es un tema cultural que indudablemente merecería también la pena ser tratado, pero pues acá no lo haré en razón a la entrevista. En consecuencia, reitero, ese nivel formativo es el que generalmente debería tener como propósito fundamental generar ese acercamiento entre individuo o colectivo, o colectividad como tal, pero visto individualmente con la parte literaria, con el libro indudablemente que se traduce finalmente en un vínculo con el autor. Y esto pues deviene en la lectura como tal. Entonces, aquí yendo un poco a las modalidades del hecho literario, me llamó la atención también el concepto del libro como tal, donde destacaba la parte funcional del libro como un medio de intercambio cultural, una obra del espíritu y con una finalidad de multiplicación o multiplicadora. Eso indudablemente es un propósito del libro en sí mismo, indudablemente creo yo del autor, en mayor o en menor medida los otros, sí tiene una interacción, una correlación directa con ese circuito que veíamos ahorita. Finalmente, dos puntos ya para terminar digamos, esta parte, ya dejar en manos de ustedes la reflexión respecto a la entrevista, es la parte de la relación autor-público que ya tiende a ser o a ir más allá del concepto de lo que es lectura, literatura. Y ese concepto de autor público es donde permite definir lo que literariamente es y lo que no es. Esa parte me parece fundamental porque ya entra a la relación como tal autor-público y esa relación es la que lo define finalmente. Entonces se sale un poco de esa objetivización tan marcada, esa cuadrícula que indudablemente no puede llegar a concretarse y generalizarse porque el individuo, el lector, el público, es el que al final de cuentas determina su relación. No porque se le impongan, es por lo que percibe, por lo que él capta, por lo que él interpreta, por lo que él recibe del libro y en últimas pues del autor. Puede ser errada, puede ser diferente, puede ser a lo que pretendía el autor, pero indudablemente es una parte que considero fundamental. Eso trasciende y abre una luz un poco más, si bien subjetiva, mucho más clara con respecto a la relación y al hecho literario en sí mismo. Y finalmente, el tema del conocimiento del hecho literario, Scarpin nos traía un tema de psicología donde da el cambio de la parte individual a la parte colectiva. En ese sentido, digamos que hay una referencia de complicidad entre la compatibilidad de las intenciones. Entonces, otra vez se vuelve al tema del autor con respecto al colectivo, el lector, autor-lector, y ya se supera la parte de la convergencia de intenciones y vamos de la convergencia básicamente a la compatibilidad, qué se quiere, qué no se quiere y qué es asimilado o qué no es asimilado por el lector. Entonces, en ese orden de ideas, creo yo, toda esa parte, que es digamos un breve resumen, tratando de enlazarlo un poco con la entrevista, creo yo justifica ese análisis y centrarnos un poco en una reflexión, porque como lo dije, el hecho literario es tan amplio que tratar a sentar una postura única, a mi modo de ver, muy arriesgado y de hecho complejo. Pero sí mirar cómo toda esta parte de lector, de autor, la compatibilidad que se genera, entra a ligarse o a desarrollarse incluso desde el vientre, podría decirse, bueno, ya lo tengo muy biológico, pero de ahí en ese proceso educativo, cómo se puede llegar a sembrar, porque uno empieza a advertir, incluso en la entrevista lo menciona, hechos que empiezan cada vez más a afectarnos. Entonces esto al final de cuentas eh, advierte a su vez y como lo es efectivamente el objeto de este curso de gestión del patrimonio, a ver cómo se pone más en riesgo el patrimonio que se pretende
el patrimonio que literario que se pretende rescatar. Bueno, eso es todo. Agradezco su atención. Saludos a todos. Una feliz noche.